Bien, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Es un placer poder comunicar con vosotros por Zoom. Y para aquellos que estéis en la iglesia, pues también. Es un placer poder ocupar la palabra de Dios y utilizarla para poderla presentar. Bien, no siempre es fácil elegir un tema a una iglesia para presentar en una iglesia veterana como Granollers. Estos días he estado pensando en las cosas que a veces leemos en la Biblia, que están escritas desde hace siglos y que, sin embargo, se repiten en nuestra iglesia en este momento exactamente igual que como pasó en aquella época. Me llama mucho la atención esta cosa, esta situación, este aspecto, ¿no? Y es por eso que desde hace ya semanas estoy preparando una serie de sermones para ir presentando a las iglesias, en donde quiero presentar un poco la situación de la iglesia antes y ahora. Pero me estoy dando cuenta que lo que pasaba entonces también pasa ahora. Y bueno, a veces como el hombre da la espalda al Señor, cómo dieron la espalda al Señor. Bueno, son cosas que a medida que vamos leyendo la palabra de Dios nos vamos dando cuenta de ello. Como introducción al sermón quiero presentaros algo. Quiero haceros una adivinanza para ver si somos capaces, entre todos, de saber de qué os voy a hablar. Me vais a permitir que comparta una presentación. Que comparta una presentación. Bien. Quiero haceros una adivinanza y quiero presentaros algo para que vayáis pensando un poco en de qué os voy a hablar y de qué os voy a hablar. El otro día, mirando en internet, estuve buscando cuál es el libro más pequeño del mundo. ¿Veis un poco esa fotografía? El libro más pequeño del mundo. Bueno, es muy pequeño, muy pequeño. Justamente, si me permitís, el libro tan pequeño lo tengo yo justamente aquí. Este libro dicen que es el libro más pequeño. Sus hojas, su página, cada página tiene una medida. Si nosotros lo abriéramos, lo que pasa es que no se vería bien, tiene una dimensión de 3,5 milímetros cada página. Cada página no está fotografiada, sino que está impresa con metal. Dice que el borde es de oro y todas las incrustaciones del libro son en oro. En este libro de escasas 3,5 milímetros cada página, viene escrito el Padre Nuestro en 7 idiomas. El Padre Nuestro en 7 idiomas. Es extremadamente pequeño. Yo no sé si os daríais, si yo sacara esto de esta cajita, esto viene protegido con una lupa para que pudiésemos verlo. Aún así, con la lupa propia de la cajita, es difícil leer el Padre Nuestro, pero con una lupa de aumentos importantes podríamos leerlo perfectamente. ¿Sabéis? A veces en las cosas pequeñas podemos encontrar cosas muy significantes, muy importantes, muy interesantes. Y bueno, quiero haceros esta referencia también, que voy a presentaros también ahora. A ver si puedo pasar. Ahora. Fijaros estos datos que os voy a dar. A ver si somos capaces de todo lo que voy a leeros ahora. Podéis imaginar de qué puedo hablaros. Dice, la Biblia contiene unos 3.066.480 letras, 773.693 palabras, 31.102 versículos y 1.189 capítulos. Dice que el Salmo 119, con 176 versículos, es el capítulo más extenso de la Biblia. Asimismo,
con solo 2 versículos. El Salmo 117 es el más pequeño, el más breve, es el salmo más pequeño, con 2 versículos. A su vez, es el capítulo. A su vez, el libro más grande es el de Salmos, con 150 salmos y 43.743 palabras. El libro más pequeño es la tercera epístola de Juan, con tan solo un capítulo y 299 palabras. Por último, el versículo más amplio es Esther, el capítulo 8, versículo 9, con 90 palabras, y el más reducido es Juan 11:35, un versículo que conocemos bien con solo 2 palabras: Jesús lloró. Si se busca el capítulo 29 de Job, estaremos en la mitad del Antiguo Testamento, mientras que si buscamos el capítulo 8 de Romanos, estaremos en la mitad del Nuevo Testamento. Y ya como información, el libro más antiguo de la Biblia no es el Génesis, sino que es el libro de Job, y casi todos los libros del Nuevo Testamento terminan con la palabra amén, a excepción de 3: Hechos, Santiago y Tercera de Juan. Bien, después de leeros esto, ¿de qué pensáis que os voy a hablar? ¿Me podéis alguno decir algo? ¿De qué pensáis que os voy a hablar? De la palabra de Dios, ¿no? Siempre, no puede ser otra vez, no puede ser de otra forma, ¿eh? Y os aseguro que no voy a utilizar este librito pequeño, ¿eh? Os aseguro, no por el contenido, sino porque me sería imposible poder predicar con ese librito. De la palabra de Dios, ¿verdad? Pero de la palabra de Dios os he dado alguna pista, os he dicho que a veces en lo más pequeño es donde viene un mensaje importante, viene un mensaje que podemos compartir, que yo quiero compartir con vosotros esta mañana. Permitidme que siga con la presentación. Jesús lloró. Jesús lloró también, puede ser interesante. Tengo un tema hablando de este versículo, todo un culto, a ver si puedo pasarlo. Bien. Quiero hablaros de Tercera de Juan. Tercera de Juan. Tercera de Juan es una carta que escribió Juan desde Efesio, y bueno, es una carta muy pequeña, tiene 15 versículos. Fijaros que la segunda carta de Juan tiene 13 versículos, tendría que ser la más pequeña, pero sin embargo los expertos han contado que la tercera de Juan, la carta tercera de Juan, tiene 299 palabras, tiene una línea menos, aunque tenga más versículos, tiene una línea menos que la segunda de Juan. Por eso tercera de Juan es la tercera epístola más pequeña. Es el libro más pequeño de la Biblia. Es un poco lo que os quería decir. En cosas pequeñas podemos encontrar grandes cosas, ¿no? ¿De qué trata la tercera epístola de Juan? Recordad que os he dicho al principio que he querido buscar, encontrar esas cosas que leemos en la Biblia y que es exactamente lo mismo que ocurrió hace siglos con lo que está pasando aquí, ahora en estos momentos. Bien, ¿de qué nos habla la tercera carta de Juan? Dice que nos ofrece un panorama, nos ofrece una panorámica de la vida de la Iglesia primitiva y actual. Es una panorámica que vale para entonces como para ahora, acompañando de forma maravillosa a la segunda epístola de Juan. No podemos dejar de pensar que la segunda carta de Juan, del apóstol Juan, era una advertencia a los creyentes con respecto a no ayudar de ninguna manera a los falsos maestros. La tercera carta de Juan fue escrita a un hombre cristiano acerca de cómo debía atender a los verdaderos maestros que viajaban de un sitio a otro proclamando la palabra de Dios. Todo lo contrario de lo que encontramos en la segunda carta de Juan. Aquí se escribe directamente a un hombre para que sea hospitalario, para que la iglesia sea hospitalaria, y tiene algo muy entrañable esta carta. Nos muestra algo acerca del problema causado por las diversas personalidades dentro de la iglesia y se mencionan a 3 personas. Es verdad que esta pequeñita carta, estos 15 versículos, reúnen tres características de 3 tipos de personas que encontramos en nuestras iglesias.
contiene personalidades que podemos encontrar sin problemas dentro de nuestra iglesia, aunque a veces se pueden generar problemas, aunque a veces se pueden generar problemas. Aquí tenemos la carta completa, no la vamos a leer porque aunque sea corta no la vamos a leer, pero sí es verdad que habla de tres personas, tres personajes, tres personas en los cuales Juan quiere recabar una información importante. Tres hombres, uno primero Gallo, otro Diótrefes y otro Demetrio. Podríamos hablar que son como tres clases diferentes de cristianos que se encuentran en la iglesia durante cualquier momento y época. Y es así, ese tipo de personas, cada uno aportaba algo a la iglesia, como cada uno de nosotros en nuestras iglesias, aportaban algo a la iglesia. Algunos aportaban alguna cosa mejor, otros aportaban cosas, o otro aportaba cosas peores. Pero nos encontramos con una situación que vivió Juan hace siglos y que nosotros vivimos también en nuestras iglesias. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Nos encontramos con Gallo. Gallo es muy posible, no se sabe con exactitud, es uno de los tres Gallo que se mencionan en otros lugares del Nuevo Testamento, aunque Gallo era un nombre muy propio, muy corriente en los tiempos de la época de Juan. Es evidente que Juan le conocía y le conocía bien y le dirige palabras de cariño, de aprecio. Vemos los primeros tres versículos de la tercera carta de Juan. Dice, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Qué palabras tan hermosas para empezar una carta. Ya quisiera yo que muchas de las cartas que he recibido en mi vida o de los mensajes hubieran sido como estas. Si yo os preguntara a vosotros, desde luego si estuviera presente ahí delante de vosotros, seguro que os lo preguntaría, pero por las circunstancias del Zoom no me resulta tan fácil comunicar con vosotros. Pero sí deciros, en estos tres versículos encontramos palabras de cariño, palabras de aprecio, palabras de estima, palabras de reconocimiento, palabras de amor fraternal. Juan sentía un aprecio especial por Gallo, pero es que además de que sentía un aprecio especial por Gallo, era algo que también sentían los hermanos que convivían con Gallo. El versículo 4 dice, es un hermoso versículo. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y es así. Vemos en este versículo alegría al ver que los miembros de su grey, Juan, nota esa alegría al ver que los miembros que él ha preparado y ha conocido ponen de parte de la rectitud y la verdad en forma firme y decidida. Están convencidos de lo que están haciendo en sus iglesias. En la iglesia están convencidos, él se siente feliz. Puede indicar que Gallo era uno de los conversos cuando le está mencionando como su hijo. Claro que sí. Ponían su vida de acuerdo con la revelación del carácter de Dios cuando le está diciendo andas en la verdad. Qué bueno, ¿no? Cuando nosotros volvemos a alguna de nuestras iglesias a donde hemos estado hace años y vemos a personas que hemos bautizado, que hemos preparado para llevar a los pies del Señor y los vemos que siguen adelante, que son puntales en la iglesia. Nos sentimos felices, muchos de nosotros nos pasa. Este es un texto que tengo que deciros un pequeño secreto. El 16 de agosto del 2008, alguien me hacía caer en este texto de una manera especial. Era la madre de mi esposa, y tengo que hacer no quiero tomar mucho tiempo, pero sí que es un texto que me gusta y que creo que todos los padres compartimos de una manera especial. Nada me causa mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Qué hermoso, hermanos, saber que nuestros hijos andan en la verdad. Qué hermoso. Y, por supuesto, yo añado a este versículo, permitidme, aunque no soy quien, Deuteronomio 6, 6, 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo no quiero dejar de apartar este versículo de mi corazón, porque desde que lo conocí, bueno, lo había leído en otras ocasiones, pero me acuerdo que mi suegra nos lo presentó. Me acuerdo perfectamente dónde. Era en la provincia de Gerona, al lado de un río que pasaba bastante poco agua, y estábamos allí con los niños y me acuerdo que nos dijo que este era uno, si no su texto preferido. No quiero tomar tiempo, pero sí deciros que Juan se sentía orgulloso de leer, de atender de decirle esto a uno de sus hijos. Tres cosas que Juan dice a Gallo. Fijaros, tres cosas que Juan dice a Gallo. Dice, primero era un hombre que tenía un alma fuerte y eso es lo que hizo que Juan sintiese un profundo aprecio por él. Le dice, amado, deseo que prosperes en todo y tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Qué palabras tan maravillosas para decírselos a una persona. Ojalá que seas igualmente de fuerte en cuerpo como lo eres también en espíritu. Yo cuando leo esto, sería interesantísimo aplicar esta prueba a las personas actualmente, a cada uno de nosotros. Si nuestro aspecto físico sería el reflejo de nuestro estado espiritual, ¿qué aspecto tendríamos? ¿Seríamos fuertes? ¿Seríamos debiluchos y decrépitos? ¿Que apenas nos pudiéramos mover? Gallo era, no cabe duda, era la clase de persona cerca de la cual podía decir el apóstol Juan, ojalá tu vida física fuese tan fuerte como tu vida espiritual. Me surgen dos preguntas, o muchas preguntas, pero quiero presentaros estas preguntas para que las contestéis si os viene bien. ¿Solemos orar los unos por los otros en relación a la salud, a la enfermedad, al trabajo, a la familia, a los estudios? ¿Y cuántas veces nosotros nos preocupamos por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos? ¿Cuántas veces oramos por el crecimiento espiritual de las personas que están a nuestro alrededor, de los hermanos, de aquellas personas a quien queremos? ¿Cómo es mi amor por el prójimo? Es un simple sentimiento fruto de la afinidad, del trato, del afecto, del roce. ¿Es solamente eso? ¿Qué os parece? No cabe duda que Gallo era esa clase de persona a la cual Juan podía decirle, tu vida física fuese tan fuerte como tu vida espiritual. Segunda cosa que Juan le quería decir a Gallo. Era consistente en sus acciones. Mucho me alegré cuando vinieron algunos hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de que andas en la verdad. Qué hermoso saber que anda en la verdad. Qué hermoso. Su vida era un testimonio de la verdad y lo que impresionó a Juan no fue el hecho, no fue el hecho de que conociese la verdad, sino de que la siguiese y la viviese. Tenía una vida consistente porque no predicaba una cosa y luego hacía otra, sino que andaba en la verdad. Hay algunos que dicen una cosa y luego hacen otra. Eso lo encontramos, lo hemos encontrado siempre, lo hemos vivido y lo hemos sentido. Y en el caso de Gallo, él se sentía, en el caso de Gallo, Juan considera de Gallo que era indiscutiblemente un hombre consistente, que estaba predicando la verdad y que la hacía ella y que la compartía de tal manera que la vivía. Qué hermoso, hermanos. Tercera cosa que Juan le dice a Gallo. No cabe duda que Gallo era generoso en cuanto a su manera de vivir. Le dice, amado, eres fiel en todo lo que haces por los hermanos, incluso por los forasteros. En presencia de la iglesia, ellos te dieron testimonio de tu amor. Harás bien en proveerlos para el viaje como es digno de su servicio a Dios. No cabe duda que una de las señales de que una persona ha sido realmente tocada por Dios es el hecho de que se muestre generosa a la hora de dar. Dar con generosidad es una buena actitud y dar con gozo. Y este hombre es un hombre fiel, leal a la hora de dar, lo cual quiere decir
daba de una manera continua y sistemática. Lo que también está claro es que daba con gozo, porque Juan dice, como es digno de tu servicio a Dios. Dios no quiere que nosotros demos porque nos sintamos obligados, o porque alguien, por ejemplo, esté recogiendo una ofrenda especial, o porque los hermanos nos vean, ni mucho menos. No cabe duda que Juan quiere que nosotros seamos así. Permitidme que yo compare esto con alguna experiencia personal. Conocí hace muchos años a un hombre con el cual pasé ratos muy agradables. Él se llamaba David. Trabajamos mucho y duro en nuestra iglesia. Era un hombre bueno, hermanos. Era un gallo. Ya creo yo recordar a David. Era un gallo. Era un hombre que estaba dispuesto a vivir la verdad. Era un hombre que estaba bien, bien comprometido con la palabra de Dios. Era un hombre fuerte. Fijaros que este hombre no era fuerte físicamente, era más bien debilucho, pero hermanos, era un hombre bien dispuesto a servir al Señor. Lo encontramos en la iglesia, trabajamos años juntos. Qué bueno, David. Era un hombre que apenas tenía, pero lo que tenía lo daba. Doy fe de que este tipo de personas que Juan se encontró en su iglesia, las hay en nuestras iglesias. Vosotros podéis ahora pensar, recordar, considerar si en algún momento os habéis encontrado con algún gallo en vuestra iglesia. Yo me he encontrado con más de un gallo, pero ahora quiero recordar a mi amigo David, que juntos trabajamos haciendo grandes proyectos para la obra de Dios y para la obra misionera del Señor. Un misionero como pocos, hermanos, como pocos. Era un gallo. Ya lo creo que hay un gallo. Bueno, seguimos adelante. Permitidme que haga un salto y que nos hemos quedado en el versículo 6, pero vamos a hacer un salto y como veis ahí me voy a saltar el versículo 7 y el versículo 8. Me ha costado encontrar esta foto, pero he podido al final encontrarla. El versículo 7 y 8 lo vamos a dejar para un poquito más adelante y vamos a seguir hablando del segundo personaje. Diótrefes. Bien, Diótrefes hay en nuestras iglesias. Bien, lo hay. Lo que realmente nos está diciendo es, hay mucho acerca... Perdonad, disculpar que ha habido aquí un problema con la presentación. Retomo de nuevo la presentación. Perdonad. Vamos a ver si sale ahora. Ha ido todo para atrás. Aquí estamos. Diótrefes. Escribía a la iglesia, pero Diótrefes, nos hemos saltado el versículo 7 y 8 y nos vamos al versículo del 9 al 11. Escribí a la iglesia, pero Diótrefes, que ambiciona ser el primero entre ellos, le está escribiendo Juan a Gallo, que ambiciona ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, cuando yo vaya por ahí, recordaré las obras que hace criticándome con palabras maliciosas. Y no contento con eso, no recibí a los hermanos y a los que no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los echa de la iglesia. Amado, le dice a Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien es de Dios, el que hace el mal no ha visto a Dios. Este es el primer ejemplo en la iglesia de la época de Juan, de un jefe, alguien que intenta dirigir la iglesia. Es alguien que intenta dirigir la iglesia. No sé si lo haría, pero al menos lo intentaba. De ciertas maneras. Puede haberse tratado, no se sabe si fue un anciano o un diácono o tal vez un pastor. Es difícil saberlo, pero se trata sin duda de alguien que consideraba su labor como el responsable de decir a todo el mundo en la iglesia lo que debía de hacer. Ya conocemos a algunos de nosotros, personas de este tipo. Parece ser que en la iglesia primitiva
tenían alguna clase de lista de los miembros, y si Diótrefes había una persona que no le agradaba, ¿qué es lo que hacía? Le borraba de la lista y además le echaba de la iglesia. Y por supuesto Juan no estaba en nada de acuerdo con ello. Diótrefes era culpable de 4 actitudes y acciones particularmente equivocadas. Claro, la primera dice que era culpable de denigrar al apóstol, criticándome con palabras maliciosas y de esta forma negando la autoridad del apóstol Juan. Sabéis, los apóstoles desempeñaban en ese momento un legado importante de autoridad. Desempeñaban un papel único en la historia de la Iglesia. Debían de poner los fundamentos de la Iglesia y les había sido concedida una autoridad importante que tenían que compartir entre todos los hermanos. Pero, sin embargo, aquí tenemos a un hombre tenemos aquí el caso de un hombre que no solo hacía caso omiso de la autoridad de Juan, del apóstol Juan, sino que además hablaba en su contra, diciendo cosas calumniosas y maliciosas contra el apóstol. Dejadme que os diga. ¿Os suena de algo esto? ¿Os puede sonar algo de esto? Otra de las cosas, de las actitudes que tenía Diótrefes es que se niega a recibir a los hermanos. Se niega a recibir a los hermanos que iban cuando los miembros que viajaban de un lugar a otro hablando la verdad de Dios iban a la congregación y no querían tener nada que ver con ellos, echándoles y negándose a permitir que hablasen en la iglesia. Fijaros, él no aceptaba a las personas que venían a hablar de la verdad, pero que tampoco quería a aquellos aquellos hermanos que están dispuestos a ayudarles, tampoco. Era un hombre difícil, bien difícil. Claro, echaba de la iglesia a aquellos que hubiesen recibido en sus casas a estos hombres. Eso se llama separación en la iglesia. No permitía que nadie pudiera hacer nada a favor de estas personas. No solo estaba en contra de los hombres que venían predicando la palabra, sino en contra de aquellos que estaban dispuestos a recibirlas, y esa ha sido una de las cuestiones de esta tendencia que pasaba en aquella iglesia y que pasa también en esta iglesia actual. Se han producido en las iglesias por mucho tiempo problemas de este tipo, importantes disensiones, perjudicando y también haciendo un daño que ya no se puede deshacer de ninguna manera. Pero hay una cuarta de la actitud que entiendo que es la más importante. El problema más grave que tenía Diótrefes era que él se ponía siempre el primero. Le encantaba ser el primero, que delata de una manera clara que estaba actuando conforme al yo primero, y que el demonio se quede el segundo. Al actuar de este modo estaba privando al Señor de su derecho a ocupar el primer lugar, pues es Él quien tiene derecho a la preeminencia. Él debiera ocupar el primer lugar, el Señor, pero en este caso el hombre se coloca el primero y eso es algo realmente grave, muy grave. Actualmente en las iglesias hay hombres como Diótrefes que se caracterizan por esa actitud, queriendo ser los primeros y deseando parte de la gloria. Privan a Dios de su herencia, robando lo que solo le pertenece al Todopoderoso. Yo creo que si nosotros habláramos y pidiéramos el testimonio de algunos de nosotros, podríamos decir experiencias que hemos vivido en nuestras iglesias en relación a esto. Yo tenía alguna referencia que contaros, pero prefiero no contaros. Pero tengo que deciros, por desgracia, que esto ocurre en nuestras iglesias. Ya lo creo que ocurre. Por desgracia. Pero fijaros bien, no cabe duda que primero Dios y después también es Él. Pero fijaros bien, el consejo de Juan con respecto a esta situación. Qué maravilla, le está diciendo Juan a Gallo, le está diciendo algo importante. En todo caso, en ningún caso es que produzca la división en la iglesia. De ninguna manera. No nos podemos permitir nunca es que cuando nosotros tengamos que hablar o reprender, que pueda haber división en las iglesias. Le dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno.
El que hace el bien es de Dios, el que hace el mal no ha visto a Dios. Yo me acuerdo cuando era pequeño, permitidme que os haga este paréntesis. Cuando yo era pequeño, y me acuerdo que alguna vez llegaba a casa, era pequeño, y llegaba a casa y le decía a mi madre, mamá, me he pegado con Agustín. Agustín era un compañero mío, mucho más alto, fuerte, mucho más alto que yo, y nos pegábamos, bueno, casi me pegaba más él, por supuesto. Y cuando llegaba, me ha pegado Agustín, y mi madre me decía, hijo, cariño, no, tú no te pegues, tú evita, márchate y tal. Pero un día, yo me acuerdo perfectamente que por allí estaba mi padre, y mi padre estaba escuchando lo que mi madre me decía, no, cariño, no, no, tú no te pegues, márchate, déjale. Pero cuando terminó mi madre de hablar conmigo, mi padre se me acercó y me dijo, ¿qué te ha pasado? Papá, es que Agustín, tú nunca te dejes pegar, me decía mi padre. Vosotros fijaros lo que me decía mi padre, tú nunca te dejes pegar. El que pega primero, pega dos veces, decía. Y cuando yo leía esto, estaba acordándome de mi madre. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien es de Dios, el que hace el mal no ha visto a Dios. No sigas a estos hombres que lo que quieren es la preeminencia. Si te encuentras con alguien que está siempre con intrigas a fin de poder ocupar el primer puesto en las relaciones cristianas, en la vida de la iglesia, deseando siempre estar a la vista de los demás, no le sigas, porque lo que está haciendo es mirar su propio camino y no el de Dios. Es un versículo hermoso, hermoso, hermanos. Hermoso, muy hermoso. Es un versículo que cada vez que lo leo, cada vez que pienso en él, quiero hacerlo cada día más mío y poderlo compartir con los demás. Finalmente, hablamos de Demetrio. Demetrio. Todos dan testimonio a favor de Demetrio. Era otro hombre positivo, aún la misma verdad. También nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Él sabía que lo que estaban diciendo de Demetrio era verdad. Era un hombre en el que se puede confiar, por supuesto. Era un hombre que andaba conforme a la verdad, como Gallo, que ha dado testimonio en todo lo que es. Él daba testimonio en su vida. Es evidente que Demetrio fue el que llevó esta epístola a Gallo. Y es muy probable que fuese uno de estos misioneros que viajaban de un lugar a otro. Es muy posible que fuera así. He reservado el versículo 7 y 8 hasta ahora para comentar acerca de Demetrio, debido a que describe la clase de hombre del cual él era una muestra. El versículo 7 y 8 dice, porque partieron por amor al nombre, sin aceptar nada de los gentiles. Por lo tanto, nosotros debemos recibirlos para colaborar con la verdad. Aquí describen el primer grupo de misioneros viajeros, aquellos que se trasladaban de un lugar a otro para disfrutar de la hospitalidad, a veces de las diferentes iglesias, de los hermanos. Realizaban una labor importante como evangelistas, llegando a lugares en los que la iglesia no había llegado, recibiendo el sustento y siendo fortalecidos por las iglesias y también por los hermanos. El apóstol Juan dice tres cosas de estas personas. Tres cosas acerca de ellos. Lo primero que dice es que han partido dejando cosas detrás. Fijaros, dejaban ingresos, trabajo, familias. Su propósito era obedecer al llamado tan importante que tenían. No todo el mundo se marchaba, no todo el mundo estaba dispuesto a dejar todo para seguir la obra del Señor. No todos. Pero ¿cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo? Atención, partieron por amor del nombre, el nombre de Jesús. Comentaros que durante los tiempos del Antiguo Testamento, en aquella época, los judíos trataban el nombre de Dios de una manera muy especial. El nombre de Dios, Jehová, que aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento, se le llamaba el inefable tetragramatón. ¿Qué significaban estas cuatro letras? Significa cuatro letras, que eran cuatro letras,
tetragramatón, tetra es 4, inefable quiere decir que no se podía pronunciar ni transmitir. De manera que cuando se encontraban los escribas con estos 4 caracteres en hebreo, que representan el nombre de Dios, no se atrevían ni a pronunciarlo debido a que era una palabra santa. Incluso cuando el escriba escribía, cambiaba de pluma y escribía con otra. Además, llegaron incluso a cambiarse de ropa antes de llegar a escribir este nombre sagrado, por la reverencia con lo que consideraban el nombre de Dios. Hay un texto en la Biblia, en Deuteronomio 6:4, un texto corto, dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fijaros, aquí se nombra 2 veces el nombre de Jehová. Esto significaba que tenían que cambiarse 2 veces de ropa y 2 veces de pluma. Pero sin embargo el Señor, en el Nuevo Testamento, utiliza otra palabra que conocemos bien. Por lo cual también Dios, en Filipenses 2, 9, 11, dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y a toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Cuando yo pienso en esto, hermanos, tengo que deciros que el amor al nombre, la tercera cosa que Juan dice a Gallo, dice: el amor por el nombre era el motivo fundamental de la obra misionera durante el primer siglo y también debiera ser en estos momentos el motivo principal para ser un objetivo de nuestras iglesias y de nosotros personalmente. Fijaros bien, no es la necesidad de las gentes, ni mucho menos, lo que nos llama a acudir a diferentes lugares de la tierra para predicar el Evangelio. No, la necesidad es abundante, porque toda persona que no tiene a Cristo ya tiene una necesidad. Los casos más patéticos no son los de aquellas personas que tienen necesidades físicas, sino las que lo tienen todo desde el punto de vista material, pero que se sienten desgraciados en el fondo de su espíritu. Por lo tanto, nosotros debemos sostener a los tales para que seamos colaboradores de la verdad. Y la carta, hermanos, termina. Juan termina escribiendo a Gallo. Juan finaliza esta epístola con unas palabras personales. Tengo que deciros que antes de leer este versículo con el cual termina, a mí me gustaría algo maravilloso, que cuando llegásemos a la presencia de Dios, el Señor nos pudiera dar como una tarjetita, imaginaros, con 3 letras, SCV. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros cuando viésemos, estoy pensando, hermanos, estoy haciendo un acto de reflexión, ¿no? Que cuando el Señor entrásemos en ese lugar especial que está preparando para nosotros, nos diera una tarjeta en donde pusiera esa S, esa C y esa V. Y que nosotros le preguntáramos: pero Señor, esta es SCV, y nos diría: tú has sido un socio colaborador de la verdad. Ojalá que cada uno de nosotros pudiéramos, hermanos, ser uno de esos miembros que recogiésemos esa tarjeta donde pusiera SCV.